Bueno, ahora cedemos la palabra a Martín Iturralde Valls con una exposición titulada Mujeres y niños en la industria algodonera, Cataluña, segunda mitad del siglo XVIII. Sí. Muy buenas tardes. Bueno, me llamo Martín Iturralde y soy profesor en la Universidad de Barcelona. Formo parte del grupo TIG, que significa Treballs, Institucions i Gènere, Trabajos, Instituciones y Género, básicamente. Si se fijan en el título de la comunicación, básicamente, pues ha cambiado algo, ¿vale? Lo explico por qué. Porque lo que voy a explicar hoy, de una forma, bueno, lo más breve posible, intentaré ser muy sintético, es sobre todo la presencia femenina en el algodón. Lo digo ¿por qué? Porque, bueno, yo cuando empecé la tesis doctoral, que ya la presenté hace 10 años, uno de los apriorismos que existía era que en las indianas, que son tejidos de algodón estampados que revolucionaron pues, hábitos indumentarios en la época, había muchas mujeres y realmente en Barcelona, que es el centro, digamos, de las indianas en ese momento, mujeres realmente yo no vi casi ninguna. Es decir, si vemos lo que hay en las fábricas de indianas, pensemos que Barcelona es la ciudad de Europa posiblemente con una mayor concentración de fábricas de indianas, en una ciudad relativamente pequeña, de 80 a 90 mil habitantes, amurallada, la presencia femenina es muy poco significativa. Realmente podemos ver en las fábricas de banadoras como mucho, pero el resto de categorías profesionales de las indianas son hombres y niños. De hecho, el objetivo de la comunicación que iba a presentar era esa presencia de niños. Voy a hablar de niñas y mujeres, pero en un minuto quiero simplemente aportar algunas de las cuestiones más importantes de ese trabajo de niños y mujeres y hombres en las indianas. Fundamentalmente respecto a los niños, lo que se pudo concluir es que lejos de la imagen de que hay chicos para todo, que hoy trabajan de esto, mañana de aquello, en absoluto. Es decir, en las indianas, que es un sector emergente en Barcelona en el siglo XVIII, que trabaja el algodón, como les comentaba antes, pues los niños tienen trabajos pero muy especializados. De hecho, los niños se encargaban fundamentalmente, por ejemplo, de estirar las telas en las mesas, ¿no? Remover pinturas en las cubetas para que el estampador, el pintador, que es la categoría más cualificada del sector, pudiese estampar sin miedo a estampar sobre una arruga realmente en la tela, ¿no? Por tanto, es un sector emergente, muy especializado. Los niños no son niños para todo, ¿verdad? El salario de los niños realmente es impactante porque no es un pocket money, no es un dinero de bolsillo para los niños, sino que realmente estos niños de las indianas en Barcelona, lo que cobraban al año servía para pagar el precio de un alquiler anual de un piso, por ejemplo, cerca de las Ramblas, por la zona del Born aproximadamente. Por tanto, ni son niños para todo, ni cobran miseria. Y un tema que me interesó también en su momento era, lejos de la imagen que hay de las indianas, que es un sector, ¿no?, donde supuestamente trabaja gente sin cualificación, que aquí podríamos hablar sobre la construcción social de la cualificación también. Pero bueno, desde los gremios se decía que eran niños que no tenían ningún tipo de formación, simples peones. Muchos niños acababan trabajando después como estampadores o pintadores, que dentro del sector era una categoría que cobraban bastante bien. Por tanto, en un sector no reglamentado por los gremios, había un proceso de aprendizaje. Sí. ¿Sí? ¿Es esto, no? ¿Sí? Bueno, dicho esto, claro, la conclusión final, una de las conclusiones finales que saqué cuando estudié el sector de las indianas en Barcelona, ¿verdad?, que es el motor económico de la ciudad en ese momento, pensad que aproximadamente el 20% de los niños de la ciudad trabajaban en las indianas, por tanto había fábricas con 500 trabajadores, 550 trabajadores. Una pregunta que a mí me suscitó la investigación fue ¿dónde están las mujeres realmente, las niñas? Porque en las indianas, en las fábricas urbanas, casi no hay, a excepción de debanadoras. Una respuesta es en el hilado. Ahora, como sabemos, el hilado en Barcelona es básicamente marginal, porque se hilaba algodón como mucho en algún centro de beneficencia, ¿no?, en alguna casa de misericordia, pero en la hilatura del algodón, como por ejemplo afirma García Balañá, no es una actividad, digamos, urbana, sino rural.
¿Vale? Por tanto, dicho esto, de forma previa, ¿vale? Mi interés básicamente es ver ese trabajo femenino en el hilado y en el algodón, ¿verdad? En Cataluña, lógicamente, en ese ámbito rural, porque no es una industria de carácter urbano. Por tanto, cuando planteaba este estudio, que es un estudio en curso, de hecho, tengo la expectativa de profundizar en él en los próximos meses, años seguramente también. Los objetivos generales, para ser muy sintético, es básicamente ver cómo se les paga a esta gente por trabajar, ¿vale? Es decir, en ese momento muchas formas de trabajo no se remuneran monetariamente. Por ejemplo, un sector económico muy importante es el servicio doméstico y a muchas criadas en ese momento no se les paga en moneda, sino que se les paga de otra forma. Por tanto, yo quería ver esa presencia del dinero, no en esta hilatura del algodón, en la Cataluña del siglo XVIII, hablando de niñas y mujeres. Después también me interesaba ver también la importancia, la cuantía de esos salarios, ¿vale? Porque somos un poco herederos, ¿no?, de la visión del male breadwinner, ¿no?, de que la mujer gana dinero simplemente como complemento al salario masculino, y yo quería ver realmente, así como me impactó en su momento, que el salario infantil daba para mucho más que pocket money, de qué podía servir el salario femenino en la hilatura, ¿no? Compararlo con los hombres, sobre todo con categorías profesionales como los pintadores, que como dije antes cobraban bastante dinero, ¿no? Y después también empezar a dibujar alguna imagen visual de qué representaban esas ganancias en las economías domésticas, cosa que cuesta muchísimo. Pensemos una cosa, el trabajo femenino y el infantil acostumbran a ser muy invisibles, muy invisibles. Hay una opacidad en las fuentes realmente brutal, ¿no? Por tanto, las fuentes que utilicé son listas salariales de una fábrica, la fábrica de Josep Rovira, que está situada en l'Espluga de Francolí, que es una localidad en la Conca de Barberà, una localidad con poca tradición lanera, pero que empezó a hilar algodón en estos momentos, ¿verdad? También consulté las ordenanzas de la Casa de la Dirección, que es un centro para hacer hilatura desde la Real Compañía de Hilados de Algodón, en la cual podemos ver básicamente esos intentos de crear una disciplina laboral. Claro, pensemos que no era muy frecuente hasta la época encontrar centros con cientos y cientos de trabajadores, ¿no? También, por ejemplo, listas salariales, ¿no?, de las fábricas de indianas de Francisco Rivas, donde de alguna forma quiero comparar, ¿no?, esa presencia femenina en la hilatura con hombres en esta fábrica de indianas, comparándolo con los pintadores, básicamente, ¿no? Por tanto, aquí hay una fuente, la podría explicar si tuviera más tiempo, pero no es el caso. Son listas de salarios de la fábrica de hilados de Josep Rovira, como comentaba antes, que es una fuente muy importante para mí en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de la fábrica de Josep Rovira, es una fábrica, como decía antes, situada en la Conca de Barberà. No es una fábrica que esté dirigida por la Real Compañía de Hilados de Algodón, que es la patronal, para entendernos, ¿no?, de los dueños de las fábricas de indianas, sino que es privada, totalmente privada en ese sentido. Es un modelo de factoría, es decir, no es un tipo de hilatura que se haga en los hogares, sino que es una explotación fabril con 320 empleadas, es decir, la cifra es impactante, ¿no? El 98% son de sexo femenino, perdón. Tuve la posibilidad de estudiar 3 años día por día viendo la evolución de estas trabajadoras, ¿no? Desde que empiezan, cómo se incrementan sus salarios, si son trabajadores intercambiables sí o no, ¿no? Y es la principal fuente de alguna forma, ¿no? Lo que vamos a ver básicamente, la especialización laboral, no son mujeres para todo. Es decir, una no se encarga de despepitar, ¿no?, o se encarga después de hilar, sino que hay una fijación muy concreta laboralmente en ese sentido. Y después lo que impacta también es la implantación de una fuerte disciplina en ese sentido, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en cuanto a los horarios de estas hilaturas, vamos a ver que el horario es muy rígido, de 8 a 12 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde, son 10 horas, ¿verdad? Básicamente, si se rompe algo, se les descuenta del salario, ¿no? Han de entregar cotas fijas de producción, es decir, si no llegas a tal producción, tienes un problema, básicamente se les resta, ¿no?, 2 sueldos catalanes por cada libra que no cumpla los estándares de calidad, por ejemplo, también, ¿no? Si hay indisciplina, se le avisa, si reincide, se le despide fulminantemente, hay incentivos a la producción también, por tanto, el salario no solamente es monetario, sino que también
A las mejores productoras se les compensa con faldillas de algodón, por ejemplo, que después pueden vender en el mercado, cosa que explica esa complementariedad de ingresos también, ¿no? El hecho de los horarios, que como se ha dicho muchas veces, esta rigidez de horarios podía chocar con usos laborales, ¿no? En cuanto a los horarios más adecuados a la naturaleza o a los ritmos naturales del día a día. Llegar tarde podía implicar pues, la expulsión, cobrar la mitad, ¿no? Si se falta 3 veces, no se opta el premio de la faldilla de indianas, por ejemplo. El desperdicio de material también está castigado. Es decir, que la disciplina es un intento que se intenta implantar, ¿no?, en estas fábricas. No tengo tiempo para explicar otros ejemplos, pero incluso se fomentaban misas colectivas para niños de fábricas con 500 trabajadores, porque la religión también tiene un peso importante de cara a moralizar. Aquí, básicamente, de forma muy sintética, formas de remuneración. Vemos que el pago en metálico es muy importante, cosa que creaba también muchos conflictos morales. El contacto con el dinero, el uso del dinero por parte de niños, de mujeres, no estaba socialmente aceptado en ese sentido, ¿no? Aquí vamos a ver también lo que son las categorías: mecheras, despepitadoras, broseras, cardadoras, espiadoras, troqueras, adobadoras, hiladoras. Me imagino que me quedan 2 o 3 minutos, seguramente. Sí. Haciendo, digamos, una lectura muy rápida de este cuadro, podemos ver la enorme cantidad de dinero que ganaban las hiladoras. Concretamente, si no veo mal, en el año 1794, la segunda columna, las hiladoras llegaban a ganar 2.068 dineros catalanes por semana. Eso es una auténtica barbaridad. Es decir, es incluso más dinero que lo que ganaban los pintadores más cualificados de las fábricas de indianas trabajando semanalmente en Barcelona, ¿vale? Es decir, que eso del salario complementario al del hombre, ¿no? Siempre que el dinero de la mujer es básicamente un complemento al sueldo masculino, aquí no lo vemos para nada, concretamente en este mes. Es decir, es verdad que es un trabajo irregular, es un trabajo que no siempre es estable, pero vemos que los ingresos de las hiladoras podían ser muy importantes en ese sentido. Incluso más, como vemos aquí, seguramente, no, aquí todavía no, aquí es una gráfica donde muestro la evolución salarial de las diferentes categorías de mujeres dentro de esa fábrica de hilados. Las hiladoras, sobre todo en 1794, se llevan la palma, ganan una cantidad muy importante. Recordemos que trabajaban a destajo, ¿vale? Por tanto, podían ganar mucho dinero en ese sentido, el resto no tanto, pero sus salarios son, como veremos, muy importantes. La línea azul, de hecho, muestra la evolución salarial de las hiladoras en esta localidad que os explicaba del mundo rural catalán, y en cambio la línea de los pintadores, la línea naranja, es la de estos hombres cualificados, pintadores de las fábricas de indianas. Hay momentos en que ganan más las mujeres incluso que los hombres. Es un trabajo a destajo, irregular, pero que no siempre obedece a ese salario, ¿no?, menor que el del hombre, complementario, sino que podía ser incluso mayor. Ya para terminar, ¿vale? Sobre la promoción profesional, que es un tema que me interesa, la movilidad social, lo que se puede ver básicamente que de las 110 hiladoras de la fábrica, un 14,5% fueron promovidas desde categorías socialmente o laboralmente inferiores. Por tanto, no se puede decir que el trabajo de hiladora o dentro de la hilatura promoviera profesionalmente, pero hay algunos casos. Me queda mucho todavía por investigar y por sacar más jugo de las fuentes, pero se puede ver que no son meras peonas en ese sentido, ¿no? Un 2,7 de las que llegan a ser hiladoras laboralmente bien remuneradas comienzan como aprendizas, niñas aprendizas. Por tanto, la cifra es muy baja realmente, ¿no? Pero bueno, no podemos decir que sea peonaje, sino que es un trabajo que aparentemente podría llegar a ser, ¿no?, un mecanismo para ganarse la vida en un futuro, como también lo es el servicio doméstico a veces. ¿Para qué servía ese salario de la mujer? Una mujer hiladora, por ejemplo, los 2.068 dineros que ganaban al año, 1.794, servía, pero de sobras para pagar el precio de un piso obrero en ciudades como Barcelona, 170 dineros. Es decir, la vivienda en este momento podía ser un problema para algunos, ¿no?, pero no para esa categoría profesional de mujeres hiladoras, ¿vale? Hace falta muchísimo más de investigación para conocer mejor los presupuestos domésticos, pautas culturales de consumo, etc., etc. Lo dejo ya, porque creo que no tengo tiempo.